Bienvenidos a Familias Fuertes, el podcast. Un espacio donde compartiremos experiencias de vida que nos impulsarán y retarán a construir familias sanas, unidas y fuertes. Con ustedes, Iram y Margie Harris. Bienvenidos a nuestro podcast Familias Fuertes, nuestra cita semanal que esperamos con ansia. Y también algunos que nos acompañan y nos han mandado sus comentarios, sus preguntas, sus aportes, y estamos muy agradecidos por aquellos que siguen de cerca la pista de lo que está pasando semana a semana. Margie, ¿cómo estás? Estamos en tiempos muy buenos. Así es, ¿Sí? Estamos bien. Estamos bien, gracias a Dios. Muy agradecidos porque sabemos que estos temas no solo son temas importantes, sino que son vigentes. Uh-huh. Y cuando algo es vigente quiere decir que tiene un uso, tiene un propósito, el cual va a ser beneficioso para todos hoy. Y el tema de hoy está buenísimo. Hoy iniciamos una serie que nos va a permitir a nosotros mirarnos un poco, conocernos mejor. Hemos trabajado en contextos familiares, hemos trabajado en cómo los padres guían, cómo establecen modelos, límites, que fue muy interesante, uh-huh. Crianza. Pero hoy vamos a hablar acerca un poco de nosotros mismos y cómo podemos construir carácter fuerte y firme. Y esta serie habla sobre carácter. Vamos a tomarnos algunas sesiones para hablar carácter. Y hoy empezamos con el primer gran desafío. El primer gran desafío vamos a hablar hoy sobre hábitos. Y probablemente algunos ya tienen su cuadernito de notas, lo cual es muy bueno, pero hoy es la mayoría de todo lo que vamos a ver hoy tiene que ver con nosotros. Con nosotros, o sea, esto no tiene que ver con nadie más. Con hijos, ni con esposa, ni esposo, sino apunta a nosotros de forma individual. Uh-huh. Y creo que es un gran desafío no solo escucharlo, sino tener el firme propósito de aprender poniéndolo en práctica. Como todos los temas de este podcast, vamos a la fuente principal, que es la palabra del Señor. Y queremos hacer esa mención importante. Los principios que dirigen la vida, que dirigen la familia. ¿Quién mejor que el creador de la vida, el dador de la vida, el creador de la familia, Dios? Necesitamos escuchar su opinión, escuchar lo que Él habla a nosotros, Él habla a nuestros corazones. Y por eso habrá textos bíblicos, habrá confrontaciones que la misma palabra de Dios nos hace. Uh-huh. Pero queremos introducir esta noche con una definición de la autora June Hunt acerca de hábitos. Dice ella: no nacemos con los hábitos puestos, sino que los vamos tejiendo y usando. Estos pueden ser los andrajos de las adicciones egocéntricas o bien las elegantes vestiduras del control que se basa en Jesucristo. Qué definición tan hermosa, porque hace una distinción en nuestra vida centrada en nosotros, nuestras limitaciones, nuestra forma tan escasa en que vamos tejiendo nuestra propia telaraña, que al final de cuentas se convierte en una telaraña, pero luego entonces habla también de la expresión cuando dice elegantes vestiduras, uh-huh. cuando es la ayuda de Dios o la vida del Señor a través de nosotros. Así es, sabes que al final lo que hace Dios es tejernos hábitos que decoran, uh-huh. que adornan. Me gusta. Y yo creo que eso es lo hermoso. Y por eso el propósito de todos estos programas, de todos estos podcasts, es eso, es permitir que Dios vaya poniendo esos adornos en nuestras vidas. Y en el tema de hábitos, esta descripción que hace la escritora es interesante porque habla de algo que ocurre cuando reconocemos a Jesús. Uh-huh. Y es que nos permite disfrutar de algo que se llama dominio propio. Dominio propio. Así es que
nosotros estamos acostumbrados incluso a vivir sin muchos controles internos, sino controles externos, pero el dominio propio es un regalo de Dios maravilloso. Sí, y tiene que ver con fuerza personal, humana, pero sometida. Y cuando hablamos de hábitos, hablamos de toda una serie de procesos, de actos que empiezan a ser parte de nuestra forma de vida, nuestra manera de ser. Y por lo general, cuando hablamos de hábitos, siempre hacemos referencia a los malos hábitos. Hay estudios que mencionan que para que un nuevo hábito se establezca, se necesita trabajar de forma continua e intencional por 21 días continuo. Así es. Algunos dicen 31, otros dicen mucho más. O sea, 21 días no me alcanza. Pero habla acerca de un proceso limitado, tiempo limitado, donde estamos trabajando con intención para que ese nuevo hábito, que en esencia es un patrón de conducta, sea asimilado en nosotros y luego salga de forma natural, porque esto tienen los hábitos. Es como un ropaje. Creo que en la definición se hablaba de que hábito es el ropaje o la manera en que la persona es identificada por la vestimenta que lleva, ¿verdad? Por eso se habla de los hábitos. Cuando hablamos de personas en el campo religioso, se habla de llevar el hábito. ¿Sí? Hablamos de la vestimenta externa. Exacto. Pero esta expresión de hábito, forma de ser, carácter, en esencia tiene que ver con lo que sucede dentro de nuestros corazones. Así es. Y por eso este proceso de formación debe ir desde adentro y luego se manifiesta en el exterior. Exacto. Sabes que justamente uno recuerda, no puedo evitar recordar refranes y hay uno que dice, el hábito no hace al monje, porque es cierto, lo externo no es lo que hace que lo de adentro sea bueno, pero se espera que alguien que tiene un hábito externo, un ropaje, manifieste una conducta. Y eso es lo que pasa con nosotros. Serlo y parecerlo. Serlo y parecerlo. Serlo y parecerlo. Serlo y parecerlo. Y lo interesante de la connotación ahora de un hábito, pues obviamente estamos hablando de un patrón adquirido. Y esto habla de algo que la genética no tiene influencia. Tiene que ver con algo que se aprende. Algo que se enseña, algo que se modela, que lo hemos hablado mucho. El modelar, y qué importante es, en el caso de los hábitos, sin poder discriminar buenos o malos, que nosotros podamos ser conscientes de cuáles son nuestros hábitos, ¿verdad? ¿Cuáles son esas cosas que nos caracterizan y que pueden decir, Margie tiene este hábito, sin entrar en pánico de que sea un bueno o mal hábito, ¿verdad? Solamente la expresión. Que alguien pueda definir a Margie a través de sus hábitos. Y sabes que los hábitos son automáticos porque se hacen de forma inconsciente. Cuando miraremos un poquito cómo son los hábitos, hay un acróstico que miraremos esta noche y que define cualidades o características de los hábitos. Pero fíjense, siendo Jesús nuestro principal modelo, hay un pasaje en Romanos que dice, vístanse del Señor, vístanse y no provean para sus propios deseos. ¿Tú te acuerdas una palabra que nos enseñó un gran amigo, ya partió con el Señor, Daniel Montenegro, cuando habló acerca de las tendencias? ¿Cuáles son nuestras tendencias? Y usando la expresión de la tendencia es aquello cuando usted, por ejemplo, cuelga la ropa hacia donde tiende, el tendedero, ¿verdad? La ropa hacia abajo. Nosotros el ser humano tiene tendencia siempre hacia lo malo. La inclinación natural del hombre es hacia lo malo. Por eso cuando hablamos de cómo construir buenos hábitos, en esencia implica un luchar, un trabajar en contra de la tendencia natural. Es más fácil mentir que decir la verdad. Es más fácil excusarse y señalar que otros son los responsables que nosotros levantar la mano y admitir la responsabilidad o la culpa en muchos
en muchos casos. Y así que hay, por ejemplo, antes de mirar hábitos, entendemos que hay las llamadas inclinaciones básicas, donde hay un componente de herencia, ¿sí? Pero es mínimo. Lo que mencionabas, la genética juega un papel, pero el papel que juega la genética es mínimo, porque el mayor efecto lo producen los modelos y luego la práctica de esos modelos ejercen un impacto grandísimo en medio de nuestras vidas. Por eso fíjense, este tema no tiene que ver con otros, sino en primer lugar tiene que ver con nosotros para que luego impacte la vida de otros. Y este es el gran desafío para todos esta noche. Los hábitos que tengo estarán sirviendo como buen modelo o un modelo que necesitamos reconsiderar. Sí, fíjate que justamente pensaba en esto de las inclinaciones y las tendencias y justamente es esa pelea que todos tenemos desde que somos conscientes, porque la realidad es esa, inmediatamente somos conscientes, tenemos una capacidad para hacer lo malo bárbara, o sea, no sale, eso fluye. No hay que enseñarle a un niño a ser egoísta, no hay que enseñarle a un niño a ser mal portado. Normalmente lo que hay que hacer es correctivos, ¿verdad? Encauzarlo. Entonces, cuando hablamos de esa inclinación básica, hablamos de ese componente que sí viene natural, porque pues todos los seres humanos tenemos, sin importar la cultura, sin importar la época, eso ocurre. Pero luego viene la parte de aprendizaje. Pero antes de entrar a todo lo que viene muy bueno, estas inclinaciones básicas, naturales, que todos tenemos, son esas que nos impulsan a actuar de una manera que al final, cuando haces la sumatoria de las circunstancias, entonces van agarrando una forma, es como una bola, una bolita de nieve que va rodando, no tiene mucho volumen, pero inmediatamente va adquiriendo más velocidad. Toma fuerza. Se va alimentando de nieve, toma fuerza, se agranda y luego el impacto de lo que va a ocurrir, pues ni hablarlo. Entonces, la inclinación básica en sí, podríamos decir, bueno, todos decimos, la tenemos. Inclinaciones básicas generales, pero creo que luego viene el tema de cómo estas inclinaciones básicas se expresan, ¿sí? Y una de ellas son a través de los impulsos. Impulsos, encontramos las obsesiones, encontramos la conducta compulsiva. Observen, inclinación natural básica que aparenta no ser tan dañina, pero luego empieza a crecer, como dices tú, y puede desencadenar en hábitos destructivos, llegar inclusive hasta las llamadas adicciones. Así es. ¿Sí? Empieza con un hábito, el hábito de pedir, luego de tomar lo que no es tuyo, luego eso va creciendo y se llegan a niveles en donde ya se convierte en un patrón de conducta, y aquí hablamos de comportamientos y de conductas adictivas, donde se puede perder la vida inclusive, se pierde la familia por causa de tendencias sencillas que no fueron controladas, atacadas. Y fíjense, el efecto en la persona, desde ya que somos parte de un conglomerado social o familiar, sin duda alguna va a afectar al resto de la familia. Así es. Por eso yo creo que este tema es tan urgente que podamos en casa, en medio de gente de confianza, hacer como un checklist, aunque cada uno tiene como una idea de por dónde cojea, para usar así una expresión popular, ¿verdad? Sí. Cada quien sabe cuál es su punto débil. Cada persona sabe en dónde tiene que reforzar o cuidarse. Sí, te iba a comentar que justamente en el caso de esta gran bola de nieve, yo creo que nadie inicia este viaje queriendo ese final.
No es lo que piensas que va a ocurrir. De alguna manera hay pensamientos o hay ideas de que lo controlamos, de que esto no va a llegar a mayores, de que no estoy haciéndole daño a nadie, es mi decisión. Y son pensamientos que obviamente se tienen que respetar porque así es, pero nadie decide acabar en una adicción o en una obsesión, una compulsión de forma como una meta de la vida. Así es que si estás atravesando una situación parecida, lo importante es reconocer que estás en. Si no reconocemos eso, ¿dónde estoy? Y aquí viene una parte interesante que tiene que ver con tener personas a nuestro lado que sean como espejos. Que sí sea el espejo que nos refleje lo que somos. Y yo sé que no es fácil encontrar amigos así, pero es bueno tener un amigo, una amiga, un familiar que nos permita vernos sin un afán de criticar, sino esto es lo que observo. Esto es lo que observo. ¿Sabes? Y creo que en parte de lo que vamos a mirar nosotros hablaremos de los llamados puntos ciegos. Y cómo nosotros no somos conscientes en ocasiones de aquellas situaciones que nos generan algo de conflicto, ¿sí? Los sanos pueden ser que yo me he visto en el podcast y yo hago esto. Yo me agarro siempre aquí el cuello, se habrá dado cuenta. Dice Benji que sí, yo me agarro aquí el cuello, ¿verdad? O a veces, lo que me has dicho, ¿verdad? Por eso tengo una pluma aquí para agarrarme la mano, para que las manos no, ¿verdad que sí? Y a veces parezco como que estoy haciendo malabares, pero sin las bolitas. Son imaginarias. ¿Verdad? Y son imaginarias, ¿verdad que sí? Estamos aquí esta noche y bienvenidos al podcast, ¿no? Y entonces las manos van y yo te veo a ti que tú con nada, solamente se te mueven las mangas, ¿verdad que sí? En ocasiones haces así y demás y todo eso. Entonces, esos puntos ciegos que uno dice... Oye, pero ¿por qué no me dijiste que movías tanto la mano? ¿Por qué no me avisaste? Escucha, que me agarro el cuello. Nunca falta alguien que te diga, pero si siempre te lo he dicho. Siempre te lo he dicho. Sí, entonces, esta parte que mencionas es interesante. ¿Cómo necesitamos que alguien nos muestre o nos recuerde? Oye, dijiste mucho, repetiste la palabra tal, usaste la muletilla, así que revisa. Sí. Sí, te tocaste, te rascaste la oreja, te rascaste la nariz. Esto es por decir cosas que pueden ser sencillas, exacto, pero al hablar de acciones, de reacciones, de conductas que ya pueden representar perjuicio a la persona, lo que mencionas es tan válido. Tener a alguien que podamos nosotros escuchar y saber que su crítica realmente es constructiva. Porque va a estar con el genuino interés que nada que nos pueda hacer daño se arraigue en nuestra manera de ser o se arraigue en nuestro carácter. Me encanta ese pasaje que conocemos, es muy común, Proverbios 3, 5, 6. Fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Qué quiere decir? Que hay veces que nuestras veredas se tuercen. Sí, total. Hay veces que estamos saliéndonos del correcto proceder porque estamos confiados en que yo lo puedo manejar, yo tengo control sobre esto, pero el proverbista nos dice, hey, no te apoyes en tu propia opinión, solamente en ella, sino pon tu confianza en Dios, Y aquí hay el principio, los hábitos pueden ser buenos o pueden ser malos, algunos que pueden elevarnos, otros que nos pueden destruir. Así es. Los hábitos pueden ser como un corcho que te hacen, los buenos hábitos te impulsan, los buenos hábitos te empujan hacia. Y los malos hábitos, ¿cómo los clasificaríamos o los describiríamos? ¿Como qué?
justamente como un ancla, como un plomo, algo que lo que hace es hundirte. Y en un podcast con bastante honestidad como este, A ver. tenemos que hablar de que, por lo menos yo he tenido hábitos no buenos, Ajá. tal vez no dañinos, pero no del todo saludables. Sí. Y tengo Cuando que... hablaste una vez de la manipulación. No. No, este es otro. O sea, Por ejemplo, hábitos no muy buenos que la mayoría probablemente va a decir, ay, pero eso no vale. Hábitos, por ejemplo, me encanta dormir. Para mí es una delicia dormir. Y no es que me guste procrastinar, pero me encanta dormir. Tanto que yo pienso que, si fuera ministra de Educación, las clases empezarían como a las 9 de la mañana, para dejar que los niños disfruten del desayuno, del despertar. Pero bueno, al final, eso no es un mal hábito, pero tampoco es bueno como tal, porque cuando madrugas te das cuenta de todo lo que aprovechas en el día, de todas las cosas que esa gente que hace ejercicio a las 5 de la mañana te cuenta y tú dices, ¿en serio? A las 5 es tarde. A las 5 es tarde y tú dices, no, Dios, tú estás a las 5 de la mañana haciendo ejercicio. 4. Yo tengo un amigo que está en gimnasio a las 4 de la mañana. A las 4 de la mañana. Y esto lo digo sin culpa, pero tampoco estimulando a nadie a que haga lo mismo. Claro. O sea, cada quien establece sus hábitos. Y miren, estamos hablando de un hábito positivo como hacer ejercicio, levantarte temprano y muchísimas otras cosas buenas. Pero ahora, los hábitos pueden... Pero antes que sigas, un paréntesis porque dijiste algo interesante. Los hábitos pueden ser como un plomo. Ajá. Y fíjense que la expresión popular que usamos en muchas ocasiones, cuando alguien se autocalifica, cuando alguien cae en aquello que sabe que es su tendencia, su talón de Aquiles y que está experimentando las consecuencias por eso que no ha logrado vencer, la expresión común es yo soy un plomo, ¿sí? Soy un plomo. Entonces esa es una expresión que tiene una connotación de derrota, ¿sí? Porque la vida también, y tiene que ver la vida con cómo estamos nosotros bregando con nuestras propias pesos personales, nuestras historias, nuestros errores, nuestro pasado, y en muchas ocasiones son tan fuertes que nos marcan y se puedan convertir en un hábito que afecte diversas áreas de nuestro desarrollo como persona. Pero quería usar esa expresión de wow, yo soy un plomo. Quiero animarte. Que no te quedes en esa idea, sino que si bien puedas reconocer algún punto débil, trabajes. Así es. Y de la mano del Señor tenemos la hermosa garantía de que es posible construir nuevos hábitos que luego forjen nuestro carácter y como consecuencia otros serán bendecidos con nuestra propia vida. Sabes que en la Biblia encontramos un sinfín de historias y narraciones que a veces asustan, porque tú dices, ¿y eso está en la Biblia? Pues sí está en la Biblia, porque la Biblia habla de hombres y mujeres, que somos todos nosotros normales, y el gran amor de Dios, que sí es la Biblia. Y en 2 de Reyes 21:21 hay una narración sobre una descripción sobre un rey, y luego lo pueden leer en sus casas, después que terminan, no lo hagan ahorita, y una de las expresiones en este texto es que dice, y anduvo en todos los caminos en que su padre anduvo. Y cuando uno lee eso, uno puede decir, entonces le fue bien. Pues no. Resulta que la historia de ese rey es que su papá, que también fue rey, fue malo y se apartó de Dios. Entonces, aquí no estamos hablando de genética, estamos hablando de ese impacto que hay en el modelar, de ese impacto que hay y la responsabilidad de nosotros como papás de tomar decisiones
y nuestras decisiones no son decisiones que tomas así en el viento, son decisiones como las que tomó este rey de apartarse de Dios y gobernar una nación lejos de Dios. Y uno dice, wow, ahí es cuando más hubiera buscado a Dios, porque eso es tremendo lío. Pero resulta que nosotros también podemos de una manera u otra enseñarle a nuestros hijos cosas, modelos, hábitos inadecuados, y entonces sí ellos repetir patrones equivocados. Y cuando uno mira eso, por ahí hay muchas tarjetitas que dicen, mira tus pasos porque tu hijo te está siguiendo. Y hay mucho material sobre eso, porque es cierto, es cierto. Entonces, mientras más rápido podamos ser honestos, reconocer nuestras faltas, nuestros malos hábitos, reconocer también los buenos, entonces podremos ser conscientes y tomar medidas. Mientras eso no ocurra, no va a pasar nada. Entonces, los hábitos se pueden transmitir de generación en generación porque se modela. Se modela, sí. Y me gusta esto, porque lo que me gusta no es esto, no es lo que ocurrió, sino me gusta el tema que no es una condena. Porque si fuera genético, no hay nada que hacer. Esto que estamos hablando no tendría razón de ser, ¿verdad? Claro, claro. Porque al final yo no puedo luchar contra algo que es algo genético. Yo no puedo contra esto. Y se ha comprobado que incluso el gen aquel que sustenta esa conducta de los asesinos en serie, ya se desmanteló un poco ese tema porque no tiene un carácter de obligatoriedad. Entonces, qué bueno es pensar que aunque nuestros entornos o nuestra familia de origen probablemente no fue la que tuvo los mejores hábitos, incluso probablemente hubo muchos escándalos por malos hábitos, pudiéramos decir, yo aún hoy soy consciente, soy capaz de tomar decisiones y en Dios tomar estas decisiones para tener hábitos diferentes. Esa parte me gusta cuando hablas de esperanza y creo que este programa tiene que ver con, en medio de alguna descripción de dificultades, tiempos malos, crisis, saber que tenemos la oportunidad de cambio, de enmendar con la ayuda y la gracia del Señor. Y esa expresión que mencionaste me gustó y quiero reiterarla. No hablamos de una condena obligatoria. Hijo de tigre nace rayado, ¿no? Si mis padres, mis abuelos tuvieron una conducta con una inclinación inadecuada y conductas, yo no estoy obligado. Tenemos la oportunidad y ciertamente hay que pelear porque hay modelos, hay formas, hay maneras. La violencia se puede tornar en la forma habitual en que las cosas se resuelvan en casa, los gritos se pueden convertir en la norma habitual, es como quien aprende una canción. Bueno, quiero decirte que violencia, gritos, cualquier conducta que riña contra lo bueno o los principios de Dios no es una conducta para ser aplaudida y mucho menos una conducta para ser repetida. Por eso esta sesión puede representar como un llamado a hacer el checklist de qué cosas representan tendencias hacia lo malo como un gran peso que me lleva hacia abajo y poder entonces tomar una decisión. Creo que esta noche se puede convertir en una noche de decisión y queremos animarte a que podamos juntos tomar decisiones para cambios y por nuevos tiempos para nuestras vidas y para nuestras familias. Esta serie inicia hoy, una serie que vamos a abordar sobre problemas del carácter y creo que el inicio ha sido bien interesante para reflexionar. ¿Sí? Así es. Sabes que al final uno piensa en cuántas cosas uno se le va sumando a la mochila, ¿verdad? Sí. Y se convierten en peso.
Y es como ese plomo, ese lastre, se convierte en eso que no sabes cómo quitártelo. Y como mencionabas al inicio, con nuestras fuerzas no es posible. Nuestras fuerzas, por mucho amor que exista entre nosotros, no es posible. Y solamente el amor de Dios es capaz de ayudarnos a vernos como somos realmente. A agradecer su amor aún a pesar de todo lo que hay. Así es. Y aceptar ese camino, aceptar esa senda, esa corrección. Y me encanta ver a Dios como eso, como un papá que nos va corrigiendo. Así es que si estamos dispuestos a seguir caminando en la corrección, en ese quiero que mi familia, y como origen para que esa familia tenga o disfrute algo bueno, eso inicia con nosotros. Así es que les animamos a que no se pierdan el próximo podcast. Sí, así es que hoy llegamos hasta aquí. Y nuestra oración es que la palabra de Dios, los principios de Dios, los desafíos que Él ha preparado para nosotros, incluyéndonos en esta noche, sean recibidos por corazones sensibles, dispuestos y voluntades rendidas. ¿Llegamos hasta aquí? Sí. Que Dios les bendiga. Excelente. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana para seguir construyendo familias fuertes. Dios les bendiga.